Uno. Buenos días. Esta es la clase de anatomía patológica con el grupo B. Son exactamente las 8:05 de la mañana de un día 30 de abril del 2020. Está nublado afuera. En general, la ciudad está nublada. Estamos en nuestro día 43 de cuarentena y a punto de llegar a finales del mes de mayo. Bien, lo que vamos a hacer hoy va a ser avanzar dos temas, si nos da el tiempo. El primero va a ser un repaso del que hemos visto ya en estos días de práctica, que es justamente lo relacionado con el tromboembolismo pulmonar. Y después de eso vamos a ver cáncer de pulmón. Bien, rápidamente, ya hemos avanzado este tema en la práctica, bien, pero vamos a hacer un repaso rápido sobre lo que significa la tromboembolia o tromboembolismo pulmonar. Bien. Hemos visto un caso clínico el otro día, justamente relacionado con este caso. Bien. El tromboembolismo pulmonar, si bien no es una patología común, no es algo que tenga una relevancia clínica, que sea algo que aparezca todo el tiempo, sí es una patología que está muy asociada a consumo de tabaco, por ejemplo, a factores de estrés, que es lo que está pasando mucho últimamente. ¿Y consiste? Bueno, básicamente el tromboembolismo va a ser la obstrucción mecánica, ojo, estoy hablando de obstrucción mecánica por un coágulo, un trombo, ya sea que este coágulo puede provenir de una varices que está abajo, las varices que están debajo de las piernas, en los miembros inferiores, o puede ser justamente por formaciones de estos trombos que se formen en el mismo lugar que van a tapar. Hablamos, por ejemplo, de que la arteria pulmonar forma un coágulo ahí mismo y ahí mismo está. Da igual de dónde venga, la cosa es que una rama pulmonar tiene que tapar. Bien. Existe una triada, se llama la triada de Virchow, que relaciona tres características para el desarrollo de un coágulo. Esta triada de Virchow ha variado mucho con los años, pero sigue manteniéndose hasta cierto punto con los mismos parámetros técnicos, ¿ya? Es un círculo vicioso, realmente no se sabe dónde comienza, pero se piensa que en principio puede ser por una lesión del endotelio. Eh, si se dan cuenta, y eso algo siempre me gusta repetirlo con mis estudiantes, todos nuestros problemas casi siempre comienzan con una lesión en el endotelio. Endotelio que se lesiona, endotelio que se hace adherente, endotelio que forma coágulos, que forma trombos, que responde inflamatoriamente. El COVID-19 no hace la diferencia. El coronavirus también se basa en lesión endotelial a nivel de los alveolos. Bien. Esta lesión endotelial puede pasar en cualquier parte del cuerpo. Va a disminuir o aumentar la regulación del flujo sanguíneo, que va a hacer que justamente la sangre comience a estancarse en el caso de las venas, por ejemplo, o aumente la presión en el caso de las arterias. Ya sea por una cosa o por la otra, ese endotelio va a empezar a estimular factores de coagulación. El primero suele ser la agregación plaquetaria. Hemos visto muchas veces esto ya. Esta agregación plaquetaria estimula más adelante la formación del coágulo y esa trombosis que va a pasar más adelante. Si se fijan bien, esto puede empezar en cualquier parte. Este coágulo puede originarse de cualquier lugar. Paciente que toma anticonceptivos tiene hipercoagulabilidad. Paciente fumador tiene lesión endotelial. Flujo sanguíneo normal lo tiene el hipertenso, lo tiene el, el docente de medicina que está todo el día parado, por ejemplo, el que enseña en la ecológica, ese de barba, ese, por ejemplo, está todo el día de pie en la ecológica, hoy día, ¿no? Y tiene flujo sanguíneo o mal retorno venoso, ¿bien? Es solamente uno de muchos ejemplos, lo dije. Entonces, acuérdense bien, triada de Virchow en lesión endotelial, hipercoagulabilidad y además el último que es un flujo sanguíneo con baja regulación. Ese término éstasis, si lo buscamos en Wikipedia, lo buscamos en Google, lo vamos a definir con una sola palabra, ¿ya? Éstasis va a ser lo mismo que, vamos a verlo acá, en portugués no sé qué quiere decir, o no sé cómo se dice esto, estancarse, quiere decir trancar, retener algo. ¿Cómo lo dicen en portugués? Lo mismo, doctor. ¿Sí? Bien. Entonces, Estancarse. estancarse.
Bien, estancarse quiere decir atorarse, retrasarse, quedarse parado. El problema que tienen justamente las personas con... Vamos a poner aquí esto en la... Vamos un ratito. Sí, ponemos la pizarra. Un gran problema que origina justamente la formación de trombos no es solamente la medicación, sino también un problema a nivel venoso que nosotros conocemos como las famosas varices. Si recuerdan bien, nuestro sistema venoso se caracteriza porque está regulado por válvulas. ¿Bien? Las venas, para evitar que la sangre retorne cuando están avanzando, tiene una especie de válvulas, ¿verdad? Entonces la sangre, en este caso, la sangre venosa, está volviendo hacia arriba, en el caso de los miembros inferiores, pero para que no baje otra vez, porque la sangre venosa no viaja con la misma presión, estas válvulas tienden a cerrarse. Se abren, cierran, se abren, se cierran, para que la sangre vaya subiendo por pisos y no se vuelva para atrás. Hay veces, sobre todo en pacientes fumadores, pacientes hipertensos, esta sangre suele ser bastante más densa, entonces hace turbulencias acá. Estas turbulencias hacen que esta sangre lentamente empiece a depositar esos pequeños coágulos a este nivel, a nivel venoso. Aquí no hay gran problema porque las venas son gruesas, las venas tienen buen calibre, entonces no siempre, pero normalmente esta sangre con el tiempo suele acumularse y formar pequeños trombos aquí abajo que nosotros conocemos como las famosas venas varicosas, varices, como más las conocemos, culebrillas, culebras, tiene un montón de nombres. Bien, esas famosas venas por la sangre que está acumulándose abajo. Hasta ahí no habría ningún problema. Pero si sumamos esta formación de estos coágulos que están en venas, lo llamaremos también trombosis venosa profunda, trombosis venosa superficial, vemos que el paciente aumenta su riesgo y se vuelve hipertenso. Aumenta el riesgo y se vuelve diabético, fumador. ¿Qué otros factores de riesgo conocemos? Hipertensión, diabetes, el paciente fumador, paciente sedentario, que está mucho tiempo de pie, va a estimular que justamente estos pequeños coágulos que están formando acaben desprendiéndose. Y al desprenderse van a viajar y sabe Dios dónde van a acabar. Por lo general, cuando acaban en pulmón, no se disuelven, sino se vuelven todo lo contrario, acaban tapando una arteria y se origina esta eh, trombosis pulmonar. ¿Bien? La éstasis entonces va a ser un factor de riesgo justamente para que esto suceda. Para que el paciente estanque, la sangre se retenga, pues tiene que tener un montón de factores predisponentes. Hemos dicho hace rato, la hipertensión, estar quieto mucho tiempo, el paciente que esté internado bastante tiempo, o en este caso, los estudiantes de medicina que están todo el día echados en la cama, mirando televisión, o conectándose a sus clases desde la cama. Por cierto, ¿quién está en la cama ahorita? ¿Quién está pasando clases desde su cama? Sinceramente, no me lo van a decir, ¿no? Bueno, cuando prendan la cámara voy a fijarme ¿ya? Quiénes están en la cámara. ¿No? Estas personas que están bastante tiempo en la misma posición tienden a acumular, a hacer estos trombos. ¿Bien? Cualquier cosa que me haga quedar mucho tiempo está, de manera general. Eh, Hay otro tipo de personas que su sangre tiende a coagular muy rápido. Esto es una pregunta de examen. La hipercoagulabilidad está asociada por lo general a pacientes que consumen ciertos fármacos mucho tiempo. Uno de estos es los anticonceptivos orales. Esta
La hipercoagulabilidad puede ser primaria o puede ser secundaria. En el caso de la primaria es por deficiencias en los factores de coagulación, ¿bien? Deficiencias en la disolución del trombo. Y la hipercoagulabilidad secundaria, hay muchos. Uno es el síndrome nefrótico, veremos más adelante la importancia de una lesión renal, sobre todo en los diabéticos, y otro, pacientes que toman durante mucho tiempo estrógeno, sobre todo mujeres, aunque no se lo crean, también hay hombres que toman estrógenos, pero es otra historia. El culpable de todo, endotelio. Ya hemos visto hace rato por qué pasa, el endotelio se lesiona, el endotelio empieza a formar trombos y esos viajan por todas partes. No voy a repetir eso. ¿Cuál es el lugar más común de donde se originan todos estos trombos? La vena cava superior suele ser uno de estos. Sin embargo, en un porcentaje grande, casi un 94%, van a ser curso de vena cava inferior que viene de cualquier parte del miembro inferior. Hablamos de esas famosas varices, esos coágulos que se desprenden y suben para arriba. Bien, esta es mi triada de Virchow, ¿ya? Mis factores de riesgo alrededor. Fíjense lo antiguo que es esta triada de Virchow, hablamos de 1845 más o menos. Bien, clínicamente el paciente va a tener unos síntomas bastante vagos, ¿bien? Por lo general, lo que suelen presentar las personas al entrar a la consulta o a la clínica o a la emergencia al hospital suele ser una sed de aire, ¿bien? Empieza a sentir dificultad para respirar, una disnea bien marcada. Por lo general, esta suele ser de un curso rápido. Por ejemplo, hablamos de las infecciones por COVID-19, ¿verdad? El coronavirus es una disnea progresiva, va de menos a más. En este caso, es de repente el paciente, la paciente, lo que va a referir va a ser que estaba tranquila haciendo sus cosas y de repente sintió una especie de golpe que le dieron una imposibilidad de respirar rápidamente. Eso es lo más común. Lo segundo es una irritación a nivel de las bases pleurales por lo general. Es una que se llama pleuresía o dolor pleurítico. El reflejo de la tos para intentar movilizar esa parte base grande. No se olviden que en ese lugar donde está tapado, el vaso va a empezar a hacer espasmo. ¿Bien? Es un espasmo que va a tratar de, una defensa nuestra, de nuestra arteria, para tratar de empujar el coágulo. Entonces, eso va a estimular también un centro de la tos, vamos a tratar de toser para empujarlo. Si se rompen los capilares por la presión, puede haber restos de sangre y rara vez, muy rara vez, si la trombosis es venosa profunda, suele haber dolores en miembros inferiores, sobre todo a nivel de la tibias. Estos son los signos clínicos más comunes, la disnea. En la base pulmonar, esta lesión endotelial va a estimular que haya fuga de líquido del espacio intravascular. Ese líquido que está fugando del espacio intravascular va a producir edema y eso se va a escuchar. Ese líquido que está acumulándose ahí por la inflamación lo vamos a oír. ¿Bien? Son crépitos a nivel basal principalmente. Entonces, cuando ustedes vean un paciente con un cuadro de disnea súbita, pensamos inmediatamente en un cuadro cardíaco. Después de un cuadro cardíaco, si la paciente es mujer por lo general, antecedentes de tabaco, como hemos visto en el caso clínico, antecedentes de estar sedentaria mucho tiempo, hay que empezar a asociarlo a una tromboembolia pulmonar. Cuando es grande el cuadro, la evolución es grande en la paciente, pensamos en algo mucho más complejo, en una arteria grande obstruida. En este caso ya puede haber desmayo, pérdida de conocimiento, bajada de la presión arterial y la saturación de esa persona va a estar muy baja, porque hablamos de un vaso grande, no hay perfusión y la saturación va a caer. Existe una escala, esto lo vimos un poquito, hemos visto en prácticas, la escala de Wells. Es una tabla que en base al puntaje que tiene el paciente según determinados antecedentes, me da probabilidades de ser o no ser tromboembolismo pulmonar. Toma en cuenta cosas interesantes como por ejemplo ver que la paciente o el paciente tenga antecedentes de trombosis venosa profunda. Eso se ve, miramos en las piernas si hay varices o no hay varices. ¿Bien? Si hay antecedentes previos, frecuencia cardíaca, que tenga la clínica, eso se refiere, primera posibilidad diagnóstica de TEP, se refiere al hecho de que clínicamente yo pueda ver o cuantificar si tiene riesgo o no riesgo.
Si el paciente tiene más de 7 puntos, es una alta probabilidad, ¿bien? Siendo que una intermedia 2 a 6 y baja si tiene entre 0 a 1 punto relacionado. Aparte de esa tabla que me ayuda bastante, el diagnóstico es netamente clínico, consultando al paciente, sus antecedentes, y después de eso nos tenemos que apoyar en los laboratorios y en la imagen. Bien. Perdón. Bueno, el signo por lo general que vamos a ver es algo llamado joroba o curva o signo de Westermarck. Joroba de Hampton o signo de Westermarck, que suele ser un cambio en la coloración por un lugar donde la sangre está coagulada y no hay perfusión. Se llama zonas de oligoemia o hipoperfusión que impiden la llegada de sangre, lo que hace que el tejido se lesione, cambie su coloración y de ser radiolúcido pase a ser radiopaco. Para confirmar mi diagnóstico, puedo solicitar estudios mucho más complejos como una tomografía, puede ser una tomografía contrastada o una resonancia magnética. La resonancia magnética me cuantifica los colores, las texturas, por lo que me permite ver el contorno mucho mejor. Bien, en este caso, por ejemplo, esta es mi arteria pulmonar. Bien. Y el trombo de estar estaría en esta zona. Bien. Por el gran cambio en la coloración que estamos viendo. Estaría afectando entonces el lóbulo inferior. Todo el lóbulo inferior estaría comprometido por la arteria pulmonar que tendría que estar bajando acá. Ahora, una pregunta para todos aquí. Vamos a hacer una pequeña pausa en este lugar. Nos tomamos nuestra foto antes de que continúe. Prendemos las cámaras. Quiero ver quiénes están. Se levantaron de la cama ya. Rebeca, Sandra, Blanca, Carla, Blanca Elena, ¿está aquí? Blanca Elena Solís. Bien, sonrisa, pero una sonrisa sincera, de verdad. No quiero una sonrisa obligada de esas de Facebook, ¿ya? A la una, a las dos, a las tres. Bien, muy bien. Así me gusta verlo. Ustedes sí están preparados. Les voy a contar una cosa. El otro día, ya pueden apagar la cámara si quieren, ¿ya? El otro día me tocó dar clase con un grupo, no era de medicina, era otro grupo, y parece que se pusieron de acuerdo. No sé sinceramente si están de acuerdo los estudiantes, pero prendimos la cámara y todos estaban tirados en la cama mirando a la clase. Y la verdad es que, bueno, la verdad es que me da igual, porque o sea, no puedo controlar de dónde toman su clase ustedes, pero un consejo, si están en la cama, se van a acabar durmiendo, créanme. Cualquier cosa que se hace en la cama acaba dando sueño. Desde mirar un partido, mirar una película, leer un libro, cualquier cosa. Por más interesante que sea su clase. Entonces, si pueden alejarse de su cama, mejor háganlo. No cometan ese gran error que alguna vez cometí yo. Cuando estaba en la universidad, me puse a estudiar fisiología de Guyton con mi Guyton en la cama. ¿Cuántas páginas creen que aguanté? Ahora sí, pues como mucho, una página leí, mi Guyton se volvió almohada, nada más. Bien, entonces no se olviden de estudiar lejos de la cama. Bueno, una pregunta a esta altura. Ya hemos hecho una radiografía, le hemos hecho a la paciente la clínica. Ahora, laboratorialmente, ¿qué laboratorios le pedirían ustedes? Y esto sí es una pregunta absoluta de examen. Yo les pongo una paciente con clínica de tromboembolismo y ustedes me dicen a mí qué estudios de laboratorio habría que solicitar a esa persona. Pueden hacerlo por el chat, si quieren, o pueden hacerlo por voz también. ¿Un estudio de coagulación? Ya, un coagulograma.
Bien, podemos pedirle tiempo de protrombina, estaría cortado, tiempo de sangría, TPTA también, rinógeno, lo mismo se le puede pedir. Gasometría, lo mismo, no se olviden que estamos hablando de pulmón, hay un desorden respiratorio en la persona, entonces por lo general va a haber un trastorno a nivel de los gases arteriales. Tiende a haber, la paciente va a estar así. Si estoy haciendo esto durante media hora más o menos me voy a desmayar, ¿bien? Pero si está haciendo esto la paciente, su gasometría, ¿qué tendría que mostrarme? ¿Una alcalosis respiratoria o una acidosis respiratoria? Otra pregunta de examen. Alcalosis. Bien, ¿por qué sería una alcalosis? Está bien, es una alcalosis, pero ¿por qué sería alcalosis? Voy a apuntar acá ya. El pH, el bicarbonato y la presión parcial de CO2. El pH se regula por dos cosas, por el bicarbonato y por el dióxido de carbono. En la paciente o el paciente que está haciendo esto, hay un desequilibrio, está entrando más oxígeno y se está quedando poco dióxido de carbono. Entonces el dióxido de carbono baja y el oxígeno va a empezar a aumentar. Porque está con nivel de oxígeno mayor. Sí, hay una gran entrada de oxígeno y el dióxido de carbono va a bajar. El bicarbonato hasta cierto punto se mantendrá compensado dependiendo del cuadro, pero si hablamos de alcalosis respiratoria, el bicarbonato estaría compensado y el pH empezaría a aumentar. El pH normal 735 subiría a 38, 740. ¿Por qué? Porque el bicarbonato, que es el que da la acidez que hace que el pH se regule, está bajando. ¿Y por qué baja el dióxido de carbono está bajando? ¿Y por qué baja el dióxido? Porque el paciente no está ingresando bastante, no está haciendo un equilibrio adecuado a respirar. Bien, lo que está haciendo es aumentar más el oxígeno y hay poco dióxido de carbono a ese nivel. Este desequilibrio es bastante común. Van a entrar estas personas con su alcalosis respiratoria. Bien, vamos a borrar esto. Ahora, la otra pregunta que les hacía era, ¿qué estudios de laboratorio le vamos a pedir a esta persona? Era coagulograma, gasometría, pero además había un estudio que era primordial en estos casos. ¿Se acuerdan cuál era? Lo vimos el otro día. Un estudio de laboratorio que me mostraba justamente la formación del coágulo, que había retraso en la disolución del coágulo y este aumentaba bastante. ¿Cómo se llama ese? Empieza con D. Dímero D. Eso, bien, el dímero D. El dímero D ayuda bastante, perdón por la letra, pero está malísimo esto. Hay mucha lentitud en la red ahora mismo. El dímero D, su valor normal es entre 100, 150, aproximadamente por ahí, ¿ya? Hasta 500 se toma un valor normal en algunos pacientes, sobre todo en pacientes mayores. El dímero D es un fragmento de una proteína que actúa en la disolución o en la formación de los trombos, ¿ya? En el metabolismo de destrucción o fibrinolisis de ciertos trombos. Si está aumentado, quiere decir que hay bastantes coágulos en proceso de disolverse. ¿Bien? Entonces, pedir dímero D me explica o me hace pensar de que justamente hay una formación de trombos en gran cantidad y suele ser indicativo de que hay trombosis venosa profunda, varices, en el caso crónico, o un cuadro agudo como el tromboembolismo pulmonar. Finalmente, ya con el diagnóstico final, pues ya tenemos un ecocardiograma que me ayudará a mostrar si hay o no hay coágulos en el corazón, o remodelación también que podría llegar a ser. Y después hablamos del tratamiento. Mi tratamiento se basa justamente en evitar que crezca el trombo,
diluir los coágulos, evitar que vuelva a pasar y finalmente salvarle la vida. Este cuadro de tromboembolismo pulmonar tiene una alta tasa de mortalidad. Bien, es un cuadro realmente urgente que muchas veces no se diagnostica adecuadamente porque se confunde con un infarto o con un dolor torácico incluso, ¿ya? La base de tratamiento es con mis anticoagulantes y que más se utiliza es la heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, robixiparina también. Ya depende de la familia. Lo que hacen por lo general va a ser inhibición del factor 10. Si nos fijamos bien, este factor 10 va a actuar a este nivel, en la vía extrínseca. Si inhibimos este factor 10, no se activa el factor 5 ni el factor 2 y la protrombina no se va a convertir en trombina. Inhibe esa conversión justamente. Por otro lado, en la vía intrínseca, con los inhibidores de agregación plaquetaria como la aspirina, se va a inhibir en la formación de tromboxano A2 y la conversión del tapón plaquetario con aspirina o ácido acetilsalicílico y por otro lado con heparinas de bajo peso molecular inhiben, otra vez lo repito, al factor 10, ojo, estoy repitiendo 2 veces por algo, se va a tratar exitosamente esta emergencia, ¿bien? Pero después a la paciente, si el cuadro no es grave, hay que mandarla a casa con anticoagulantes vía oral. Estos anticoagulantes por vía oral lo que hacen es interfiriendo justamente a la vitamina K. Si recordamos bien, la vitamina K en el hígado lo que hace es fabricar, ayuda al hígado a fabricar 4 factores de coagulación, 2, 7, 9 y 10. Bien. Entonces, inhibiendo esta vía, si no existe el factor 10, no hay cadena de coagulación y se prolonga el tiempo de protrombina. Así es como actúan esos anticoagulantes orales. Los dos que se utilizan más son el rivaroxaban o Xarelto, que se vende aquí como Xarelto en Sudamérica, de Bayer. Cada comprimido cuesta aproximadamente, son 40 bolivianos aproximadamente cada comprimido. Es caro este, pero la ventaja que me da es que es vía oral, tiene larga duración y además que no hay que estarse pinchando como en los zaparitos. Otra opción que me da es el Mantixa o Apixaban de 2.5 miligramos. Este es un poco más caro. Cada comprimido cuesta 60 bolivianos, son casi $10. La ventaja es que este Mantixa puedo tomarlo uno cada 24 horas y no cada 12 horas en el caso de Xarelto. Bien, es más caro, pero lo mismo. Inhibe esos factores, inhibe la vitamina K y además es vía oral. Este tiene casi el mismo efecto que la enoxaparina. La única diferencia es que el paciente no tiene que estarse pinchando. La heparina, enoxaparina, tiene que haber un pinchazo subcutáneo debajo del ombligo, como las inyecciones para insulina, es la misma. Es una inyección muy parecida. ¿Quién decide qué tratamiento dar al paciente? Ustedes lo van a decidir. Bien, la decisión final es del médico para tratar de mejorar la condición del paciente, mejorar bastante su calidad de vida y sobre todo pensar en el bolsillo de esa persona. Bien, esto de manera muy general es el avance del tema de tromboembolismo pulmonar. ¿Alguna pregunta hasta este momento sobre el manejo del paciente principalmente o sobre el origen de los coágulos? Ustedes ya saben cómo mejor. Pero sobre el manejo del paciente, que es la parte que me interesa, ¿ustedes sabrían reconocerlo realmente? Esa es la pregunta. Y les voy a contar una cosa. Esos pacientes, cuando llegan, ya habrán recibido unos 3 o 4 en lo que va de este año justamente. El diagnóstico no es difícil si sabemos qué preguntas hacerle al paciente. Basta, como en el caso clínico que vimos, con que nos diga que tiene antecedentes de anticonceptivos, antecedentes de una persona que está mucho tiempo estática, previos antecedentes de fumar, o toma, incluso antecedentes de embarazos no exitosos, pérdidas previas, ver las piernas, ver miembros inferiores, si hay varices, no hay varices, ayuda mucho en el diagnóstico. Sumado a un dolor precordial intenso a la inspiración,
Ya con eso casi tengo mi sospecha clínica. Bien. Me quedan unos minutos todavía. Vamos, son 8:35. Voy a terminar esta clase para que no sea tan pesada. Voy a continuar con la segunda parte y va a ser la introducción a cáncer pulmonar y va a ser el tema con el que terminaríamos ya esa unidad de pulmón, ¿de acuerdo? Nos vemos dentro de exactamente 5 minutos con la segunda parte. ¿Bien? Ya, doctor. Ya, doctor, gracias.